Hola familia, bienvenido a nuestra experiencia online. Estamos muy contentos de estar aquí y estamos ya en el final de esta serie que hemos estado hablando. Hablar de Jesús no es hablar de religión, y hoy nos toca compartir juntos, lo cual me hace muy feliz. ¿Qué te parece si oramos? Júntate ahí con tu familia y prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene. ¿Sí lo oramos? Sí, vamos a orar, familia, ahí. Cierra tus ojos un momento y disponte a recibir lo que el Padre quiere transmitir el día de hoy. Papá, en el nombre de Jesús, tú fluye a través de Isabel y de este cuerpo y de este espíritu y de esta boca, papá, y que nada interceda a Dios lo que tú quieras transmitir a través de nosotros, papá. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra que va a salir de nuestra boca va y hace para lo que es enviada, papá, y da fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, familia, pues vamos a comenzar, mi amor, ¿qué te parece? Sí, el tema de hoy está muy padre porque así en modo de pregunta se titula ¿Soy religioso? Sí, yo creo que esto es bien importante porque a veces la religiosidad, en vez de acercarnos más a Dios, pareciera que nos aleja de Dios. Entonces, muchas veces caemos en religiosidad y en vez de acercar a la familia a Dios, a veces lo que sucede es que terminamos alejando a nuestra familia de Dios, o a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o cosas así. Entonces creo que el hablar de religiosidad sí es importante. Así es, y eso que tocas es muy importante porque a final de cuentas se trata de las personas. Juan 3:16, la base de lo que hemos estado hablando durante esta serie, dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo, ¿no? Entonces, en algún punto de nuestra vida estamos conectando a alguien. Tú decías hace un momento, nuestra familia, a muchos nos toca abrir brecha. Sí. Tal vez tú que venías de algo tradicional, digo, no fue mi caso, a otra persona le tocó abrir brecha en mi familia, pero llega un punto en el que estás conectando a alguien y la religiosidad, como tú decías, muchas veces está levantando muros en lugar de poner puentes. Sí. Ahora vamos a empezar con el tema, ¿qué te Así parece? es. Y una de las primeras preguntas que nosotros quisimos poner es: ¿qué hace a una persona religiosa? ¿Qué pusiste tú, mi amor? ¿Qué hace una persona religiosa? Sí, así es. Vamos a definir algunos puntos y con esto te vas a estar preguntando a ti mismo si realmente has estado conduciéndote como alguien religioso o no. Entonces, la primera que mencionábamos es este punto, juzgar versus amar, ¿no? Sí. O sea, si realmente estamos juzgando a alguien o le estamos amando, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tocamos el primer punto, Romanos, capítulo 2, versículo 1? Si quieres leerlo tú, mi amor. Así es. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y algo bien importante es como definir esta parte de juzgar, ¿no? Es como esa opinión que tenemos de alguien, sí, muchas veces sin siquiera conocerlo, ¿no? Y entonces muchas veces a través de que prestamos nuestro oído a lo que alguien dice de otra persona, entonces nos generamos ciertas opiniones que muchas veces nos llevan a juzgar a alguien, ¿no? Sí. O muchas veces por el modo en el que vemos que se conduce a esa persona, ya nos generamos un juicio. Sí. Ahora, un punto que yo quisiera mencionar en esto acerca de juzgar es que si Dios no se pone como juez, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Y me recuerda cuando, ¿te acuerdas a la mujer que cachan ahora sí que los religiosos en el acto sexual, y en vez de cubrirla, pues ¿qué sucede? La llevan con Jesús porque creen que Jesús lo que va a hacer es exhibirla. Entonces, en esta parte yo quisiera mencionar cómo no tenemos que magnificar el pecado, porque a fin de cuentas, o sea, el pecado es pecado tanto como el que roba, es la misma, lo podemos llamar como el magnificar es como hacer un error menos y el otro más, cuando delante de la ley, como dice Santiago, pues los dos errores literalmente están parados en el mismo nivel, tanto como el que roba está mal, como en aquel que dice una mentira, por ejemplo. Y a veces lo que hace un juez es que maximiza un pecado y minimiza otro. Entonces,
cuando nosotros nos ponemos en el papel de juez, nosotros básicamente estamos poniendo y diciendo, ok, tú te equivocas, entonces tú eres peor pecador que yo, porque si nos pusiéramos en el papel de juez, pues básicamente todos tenemos errores. Entonces algo que es bien importante es no ponernos en un papel de juez, porque si Dios no lo hace, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Así es. Y a final de cuentas, este primer punto es muy importante porque Dios no nos llamó a juzgar, sino que nos llamó a amar, ¿no? Sí. Y recordemos esto, tú estás diseñado en la misma naturaleza e imagen de Dios. Entonces, si Dios es amor, hoy este es tu diseño y tu naturaleza. Y amor, no, como tú decías, no es como hacer cierta separación, no, a ti te amo porque te estás conduciendo bien, sino que realmente el amor no conoce estas fronteras o esta separación, sino que ama siempre. Dios ama todo el tiempo y Dios está amando al justo como al pecador al mismo tiempo. Entonces para el pecador presenta como estas oportunidades, ¿no? De decir, Cristo está presente, y a causa de que Cristo está presente nosotros somos justos, no por lo que hicimos, sino porque hemos decidido creer en Él. Sí, algo que a mí me gustó y que quisiera mencionar es en Marcos capítulo 12, versículo 31. Dice, estaba Jesús hablando y les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Entonces yo creo que es importante esto que Jesús estaba diciendo. Cuando nosotros amamos a las personas, entonces nosotros estamos moviéndonos por encima de cualquier error que la gente pueda cometer. Entonces creo que esto es importante. Así es. Ahora, el segundo punto que quisiéramos tocar es las reglas por encima del amor versus el amor por encima de las reglas. Un ejemplo que yo puse fue cuando Jesús sana en sábado, que se le acercan a Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿por qué estás sanando en sábado? Porque te acuerdas que para el judío el sábado hasta literalmente tenían que contar los pasos, porque no tenían que dar ciertos pasos en ese día que era sábado, que era el Shabbat. Entonces, pues en la ley mosaica, el sábado era un día en el cual tenían que guardar, y en este día literalmente no se podía hacer nada. Entonces llega Jesús y se le ocurre andar sanando personas. Entonces Jesús pone al amor por encima de las reglas. Así es, porque la religiosidad aún puso, ¿no? ¿Cómo se le ocurre viendo a Jesús hacer eso? ¿Cómo se le ocurre sanar, ¿no? Si el sábado es el día para Dios. Entonces Jesús muestra el modelo correcto. O sea, porque el amor dice, yo no puedo dejar a alguien enfermo. Aunque la regla pueda decir esto, puso como mayor mandamiento el amor, que es en lo que se resume lo que tú leías hace un momento en Marcos 12, ¿no? 31. Así es, cuando él está hablando de que la ley se resume en estos dos mandamientos, ¿no? El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, en esa misma dimensión con la que uno se ama, tú necesitas amar al otro. Y siempre preguntarte esto, ¿no? Esto que estoy haciendo, me gustaría que me lo hicieran a mí. Ah, sí, muy bien eso. Okay. Oye, Silo, y en el siguiente punto pusimos acepción de personas contra Jesús elige a los desechados. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Fíjate que esto es bien interesante porque recordando el llamamiento de los apóstoles, si vemos, te recomiendo entrar a Embajadores porque tocamos muy profundo esto, ya se acercan las fechas, así que inscríbete si no has tomado esta escuela, realmente va a ser un tiempo de aceleramiento a tu vida que puede estar poniendo las bases, ¿no? De los próximos años y de caminar en este propósito del cual tú fuiste incluido. Entonces, después del comercial, algo bien importante es que cuando Jesús elige a estos 12, muchos de ellos realmente estaban dedicándose al oficio familiar, y cuando esto sucedía en una familia judía, significaba que ellos ya habían sido desechados para ser rabinos, uno de los oficios que todo niño judío anhelaba hacer, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, Pedro ya estaba en la edad donde él estaba dedicándose a la pesca, y realmente aún en eso
él pues no era como el mejor, no estaba experimentando los mejores momentos financieramente hablando en este negocio, pero Jesús llega en un momento en su vida y les presenta un propósito mayor, donde a final de cuentas, aunque ellos ya eran lo peor de lo peor, Jesús los elige porque Él estaba creyendo en ellos, Él estaba creyendo en un futuro mayor a ellos, y con esto da esperanza, ¿no? Si en algún momento de tu vida tú has sido rechazado, tú has sido menospreciado, tú necesitas tener esto presente. Jesús te está eligiendo, Jesús te está llamando, y que es amor, que es el más grande de todos, está creyendo en ti, y Él te está incluyendo en su reino. Entonces eso es algo glorioso, porque si en un momento fuimos rechazados, Jesús nos está incluyendo, porque Él no hace excepción de personas, ¿no? Fíjate que algo que a mí me gustó es Proverbios 14:4. Si tú puedes leer Proverbios 14:4, te va a gustar, porque es lo que hoy sucede en la iglesia. Como la iglesia, lo que hace la iglesia es que rescata a los pecadores o a todos aquellos que hemos tenido errores. Y ahí en la iglesia es como este cuartel, decía nuestro pastor, en el cual venimos a convertir o a preparar a todos aquellos que han cometido errores, que pues literalmente pues hemos sido todos. Entonces aquí en Proverbios 14:4 me gusta, porque dice el que escribe Proverbios, el que escribe este proverbio en específico, dice: si tú quieres limpio el corral, entonces necesitas sacar a los bueyes del corral. Entonces, básicamente, si Jesús quisiera una iglesia perfecta, pues ¿qué tendría que hacer? Pues literalmente sacarnos a todos. Entonces, esto es algo que podríamos aprender, que cuando vamos a la iglesia, nosotros no podemos esperar que vengan las mejores personas de la sociedad, sino que esperamos que vengan los asesinos, que vengan los que han violado, que vengan los que han robado, que vengan los pobres. ¿Por qué? Porque es este lugar que Dios ha puesto para entonces cambiar la identidad de las personas y llevarlos a un nivel mayor. Entonces, algo que yo quisiera comentar es que cuando vayamos a la iglesia, nosotros necesitamos esperar a las peores personas. ¿Por qué? Porque a esto ha venido Jesús. Jesús no vino por los sanos, porque Jesús vino por los enfermos. Entonces creo que esto es bueno recalcar. Así es, y recordar esto, que de lo vil y de lo menospreciado, sí, Él nos ha escogido, ¿no? Y me gustaría que leyéramos esa cita de Proverbios 14:4, pero en la versión de Passion. Sí. Fíjense, dice de esta manera: el único establo limpio es un establo vacío. Entonces, si quieres el trabajo de un buey y disfrutar de una cosecha abundante, tendrás un desorden o dos que limpiar, ¿no? Entonces esto habla de esperanza, porque tú decías hace un momento, o sea, a veces las personas que ya tienen cierto recorrido en la palabra, de repente llega un punto en el que olvidan de dónde fueron sacados, ¿no? Y creo que nunca puedes olvidar de dónde Dios te sacó, porque eso te va a mantener agradecido, ¿no? Y que tu pasado se puede convertir en este testimonio que alumbre a otros, porque muestra una esperanza y un futuro diferente para los que se están acercando a Cristo. Algo bien importante me llama la atención, como Pablo un día muy fuerte les habló a los Gálatas y les dijo, ¿por qué quieren volver a justificarse en base a la ley? Y dejar a un lado la gracia, porque no hay cabida a esto. O sea, si tú quieres justificarte por la ley, de la gracia has caído. Sí. Entonces nunca podemos olvidar que Cristo nos rescató, y a causa de su obra completa es que nosotros podemos tener acceso al Padre, y que esto siempre, llegue quien llegue, de la manera en la que llegue, tú le recibas de la manera en la que tú fuiste recibido en un momento. Sí, muy bien, muy buen punto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, y es que a los religiosos les ofende el pecado, porque no saben qué hacer con él. Pero a Jesús no le ofendía el pecado, porque Jesús quita el pecado del mundo. Entonces Jesús sabe qué hacer con el pecado. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto, mi amor? Sí, fíjate que, no sé si te recuerdas, Cielo, pero hace algunos meses atrás, o quizá un año, Dios nos hablaba muy fuerte de cómo estamos viendo a las personas, en base a qué lentes, ¿no? Entonces, muchas veces no estamos caminando con los lentes de Jesús o los lentes de Cristo, sino que nos estamos colocando los lentes de Moisés. Y una de las preguntas que me gustaría decirte es, ¿qué hay en tu corazón
que decidiste usar los lentes de Moisés en lugar de los lentes de Jesús? Porque algo bien cierto es que cuando alguien juzga, en realidad necesitaría revisar el estado de su corazón, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas nos hemos llenado o hemos acumulado que nos llevan a operar en juicio en lugar de amar? Y esto es lo que sucedía con los religiosos. A final de cuentas, había un asunto en su corazón que no habían resuelto. Porque ponerte los lentes de Cristo siempre te va a llevar a actuar como tú mencionabas al inicio, como Jesús actuó con la mujer adúltera, ¿no? Ella esperaba el castigo, ¿no? Las pedradas, pero aquel que tenía la capacidad de apedrear, porque era el único que no había pecado, era el único que no era pecador, era el único en el que nunca había cometido algo malo, podía tomar una piedra y lanzársela a esa mujer, pero que era el único justo en ese lugar, decidió amarla. Entonces, este es el modelo que tú y yo necesitamos llevar a cabo en esta tierra, porque realmente hoy el pecado, como tú decías, no es un problema porque Jesús es la respuesta. Claro. Pero el punto es que nos coloquemos los lentes correctos, porque si estamos viendo a las personas a través de Moisés, siempre estaremos viendo debilidad y siempre estaremos viendo error, y la verdad es que nunca alcanza, porque la ley mostraba solamente esto, lo que no podíamos hacer. Y el fin de la ley siempre ha sido mostrarte a Cristo, porque es reconocer que tú no puedes. Pero cuando tú te das cuenta que no puedes, entonces está Cristo, ¿no? Y entonces te das cuenta que solamente Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida que te da acceso al Padre. Entonces, creo que cuando te ofenden los errores de los demás, en realidad muchas veces puede ser que te estés viendo en su espejo. Y al ver este espejo es porque tal vez la condenación y todo esto no te deja avanzar. Entonces, Dios realmente quiere resolver los asuntos de tu corazón, y si tú estás lidiando con algo en este momento, que realmente permitas que la gracia haga lo que sabe hacer. Recuerda esto, la gracia es aquello que te equipa para vencer el pecado. Y no hay nada hoy que pueda estarte deteniendo, pero sí es importante reconocer, ¿no? Examinar el estado de nuestro corazón y ver con qué lentes te has estado conduciendo. Sí, yo creo que esto pues definitivamente nos conecta con el punto pasado que tocamos, que ahora sí con esta frase que saca Jesús cuando está la mujer adúltera y dice, el que esté libre, pues que aviente la primera piedra, ¿verdad? Y nadie aventó piedra porque literalmente nadie estaba libre de pecado. Entonces, yo no digo que es bueno voltear a ver el pasado, pero muchas veces nos ayuda a posicionarnos y amar a la gente, no por lo que hace, sino por lo que es, que básicamente por eso es que Jesús vino y muere por todos nosotros, no por lo que nosotros vayamos a hacer, sino por quienes nosotros somos. Entonces ya con esto, pues nos conecta al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto, Mía? Así es. Fíjate que uniéndolo, básicamente es como recordar que Dios nos incluyó en un sueño que incluye personas. O sea, realmente todo se trata de esto, de alcanzar almas, de que más personas conozcan a Cristo. Entonces nos lleva a este punto, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves a la gente? Sí. O sea, ¿cuál es lo primero que tú sientes cuando ves a alguien que está cometiendo algo que va contra la cultura del reino? Sí, definitivamente. O sea, y algo que puede ser un filtro es que si tú sientes odio, por ejemplo, por alguien, o sientes como aberración por alguien, o simplemente dices, ay, cómo se está conduciendo de esta manera, entonces te voy a decir esto, realmente estás limitado en tu capacidad de amar, porque Dios nos está llamando a crecer en el amor, y la realidad es que no hay personas perfectas, no hay iglesia perfecta, no hay matrimonio perfecto, pero sí habemos personas exitosas, ¿no? O hay iglesias exitosas, o hay matrimonios exitosos. ¿Por qué? Porque decidieron resolver el error, decidieron vencer, decidieron no quedarse ahí, sino que lidiar con aquello que tal vez estorbaba, ¿no? Y algo que nos lleva a esto es como poder sentir. Creo que lo que Dios nos está llamando como iglesia, y sobre todo en estos tiempos, es que realmente podamos, cuando estamos frente a alguien, poder sentir el palpitar de Dios por esa persona. Yo creo que tú necesitas y todos necesitamos realmente tomar esos momentos de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú estás sintiendo
por esta persona. Tal vez puede ser alguien que te dañó. Porque de repente en la escritura encontramos frases y versículos como estos de amar a tus enemigos, ¿no? Y son cosas que nos rompen, pero a final de cuentas es a lo que Dios nos está impulsando, porque el reino es amor. El motor de todo lo que hacemos requiere ser el amor. Y Sí. hay un principio, si me acompañan, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, algo que necesitamos entender es que detrás de todo lo que la gente hace puede estar operando un espíritu. Y yo creo que, fíjate, a veces sucede que necesitamos ver un poco más allá de lo que la gente está hablando o la gente está haciendo. Porque muchas veces las personas no es que sean malas, simplemente fueron dañadas en un pasado, y si nosotros podemos tocar ese pasado con delicadeza a través de las manos de Dios y sanar ese pasado, entonces nosotros literalmente estamos atacando la raíz y no nos estamos yendo por las ramas. Entonces creo que es importante muchas veces escuchar más allá de lo que las palabras están diciendo, sino lo que hay en el corazón. Pero esto yo creo que solamente se puede hacer cuando ves a la persona valiosa, cuando ves que la persona realmente no es mala, sino que un día fue dañada y este daño es lo que la impulsa a comportarse tal cual como se está comportando, o diciendo las cosas que está diciendo, o haciendo las cosas que está haciendo. Entonces yo creo que muchas veces necesitamos escuchar más allá de nuestros propios oídos, sino escuchar con el corazón y ver a la persona valiosa y ver, como tú decías, a la persona como Jesús le está viendo, poner este valor en ella y tratar de sacar el oro de ella, pero solamente si lo podemos ver como Jesús lo ve. Así es. Y fíjate, eso que tú dices es muy importante, porque realmente el reino se trata de esto, se trata de extenderlo, pero lo vamos a ir extendiendo en nuestra capacidad de amar. Por ejemplo, si tú estás en un lugar y no estás manifestando el amor, pues tal vez no estás viendo la presencia del reino en ese lugar. Entonces, si bien es cierto, escrituras como Efesios nos dicen que sí, vamos contra la corriente de este mundo, pero Sí. no se trata de hacer como esa exclusión de decir, yo ya soy del reino y ustedes no, sino que nuestra vida, nuestra forma de amar, nuestra forma de tratarles, les esté conectando y ellos decidan convertirse a nosotros y dejar de hacer lo que están haciendo. Porque si bien es cierto, sí vamos contra la cultura del mundo, estamos estableciendo la cultura del cielo, pero el sello de nuestro reino es el amor. Y la manera en la que nosotros estemos mostrando a Cristo es como ellos se sentirán atraídos, ¿no? Y entonces tomarán esta decisión de soltar lo que les está estorbando, de tal vez conocer la verdad, de dejar las mentiras y abrazar algo mayor que lo que ellos pudieran estar haciendo, ¿no? Y a final de cuentas, que puedan experimentar esta libertad gloriosa que le pertenece a los hijos de Dios. Sí, y yo creo que ahí necesitamos comprender algo, que pues realmente no hay nada imposible para Dios. Así entonces es. No importa cómo sea la persona, o sea, si nosotros, porque Dios es atractivo por sí mismo, entonces muchas veces lo que hace la religión es no hacerlo atractivo. Así es. Entonces muchas veces cuando pasamos de ser hijos a ser religiosos, nosotros en vez de ser atractivos para la gente que no conoce de Dios, terminamos siendo los que rechazan a la gente que no conoce de Dios, porque muchas veces lo que hacemos es que nos comportamos a veces como yo no tolero tu pecado, entonces aléjate de mí, porque yo no veo el valor que esa persona tiene. Entonces yo creo que pasar de la línea yo soy como Dios, yo camino en integridad, pero también yo acepto al que no sabe todavía quién es en Dios, porque una cosa es lo que Él ha decidido hacer y otra cosa es como Dios creó a esa persona, porque a fin de cuentas esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios.
Sí, así es. Y fíjate, algo que me recuerda a esto, como estas oportunidades de gracia, porque a final de cuentas siempre hay gracia que está esperando a las personas. Sí. Es lo que sucedió en Juan 4, ¿no? Con esta mujer, la mujer samaritana, que a final de cuentas era una persona que tenía un área sexual que le estaba limitando y le estaba deteniendo, y ella en su necesidad de sentirse amada, pues aceptó relaciones tóxicas que le estaban afectando a ella, que estaban dañando su identidad y por ende estaba afectando su propósito. Pero Sí. entonces Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, y entonces se encuentra en este pozo y tiene este encuentro con ella donde realmente le presenta un futuro distinto, y esta mujer decide dejar las cosas que le estaban estorbando, y entonces la gracia que se le presenta produce libertad. Y entonces vemos cómo ella es la primera mujer que se convierte en predicadora en esa región llamada Samaria. Entonces, lo que toda la sociedad decía que ella no valía, el cielo, a través de Jesús, le mostró: tú vales la sangre de Jesús. Y creo que de eso se trata, de si podemos ver a la gente a través del sacrificio de Jesús, y si podemos amarlos, entonces estaremos manifestando el reino. Pero si no estás amando, entonces no estás manifestando el reino de Y Dios. fíjate, algo que Jesús le comenta a los fariseos es que les dice: ni entran ustedes al reino, ni tampoco dejan que otros entren. Entonces, Jesús nos ha entregado como esta puerta. Nosotros somos literalmente la puerta en la que o personas entran y tienen un encuentro con Dios, o personas se alejan y jamás tienen un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque en vez de toparse y ver claramente a través de nosotros a Jesús el resucitado, ven a una persona religiosa. Entonces, pues la religión siempre va a alejar a las personas. Sí. Y en el último punto pusimos: una persona religiosa tiene costumbres y no comunión, y Jesús nos enseñó que es comunión sin costumbres. Algo que a mí me gusta mucho y he estado como meditando en los últimos días es que después de que Jesús es elevado al cielo, a veces caemos en religiosidad desde al juntarnos como iglesia, porque ponemos un día en específico y entonces nosotros lo que hacemos es: vamos hoy domingo y yo te cumplo a ti, Dios, una hora, y a ti, Dios, te corresponde bendecirme los siguientes 6 días de la semana, cuando no se trata de eso, porque nosotros ya somos bendecidos a través de la obra de Jesús. Entonces, cuando Jesús parte al cielo, cuando Jesús resucita y los apóstoles comienzan a participar dentro de la iglesia, pues dice que ellos partían el pan y se juntaban todos los días, porque cuando nosotros practicamos comunión con el Padre, esto se vuelve un estilo de vida en el que yo no necesito ir un domingo, sino que yo participo de manera continua en lo que Dios está haciendo, porque literalmente me vuelvo un colaborador de Dios aquí en la tierra. Wow, eso es muy padre, porque creo que de eso se trata. Entender que estamos llamados a manifestar el cielo aquí, sin importar a lo que te dediques, sí, ¿no? Sí. Eres hijo de Dios y portas el reino donde quiera que estés, seas ama de casa, seas amigo, seas empresario, seas como sea, que realmente estés mostrando a Cristo. Y creo que podemos ahorita en este momento comenzar a cerrar con algunas conclusiones que esta serie nos ha dejado. Pero yo te podría decir que la religión excluye, pero Cristo salva, Cristo es el acceso, y entonces nos corresponde dejar ya de presentar a Cristo como un personaje religioso y presentarlo como este que es nuestro hermano mayor, que vino a transformar toda la historia, y que a través de él podemos disfrutar de esta vida abundante que él nos ha regalado, ¿no? Sí, y una conclusión que a mí me dejó esta serie es que Jesús es un conquistador. O sea, Jesús no es un personaje religioso que solamente es pasivo y ve el reino de Dios desde afuera, y que los del otro reino pues literalmente se pierdan, sino que Jesús es como este león que está dispuesto a que su terreno y su territorio cada vez siga avanzando. Entonces literalmente está conquistando cada vez más personas a través de nosotros. Entonces, algo que también a mí me gustó
es que la fe lo que hace es que nos hace tomar cosas que Jesús ya nos heredó. Y la religión hace que hagamos cosas para merecer. Sí, creo que eso es muy complicado, ¿no? Porque no hay obra que te pueda permitir disfrutar las cosas del reino, ¿no? Sí, entonces yo te invito, si no has visto esta serie de hablar de Jesús, no es hablar de religión, escúchala, búscanos en YouTube como Fe y Gracia, te va a encantar esta serie. La verdad es que fue una serie que nació en el corazón de Dios, porque lo que Dios busca es que lo dejemos de ver como este personaje religioso y que lo podamos ver como un consejero en negocios, sí. Que lo podemos ver como un padre que enseña a ser padre, como una madre que enseña a ser madre, como una persona que nos guía a través de la vida, como una persona que nos enseña a conquistar. Entonces, si no has visto esta serie, yo te invito, vela, búscala en YouTube, te va a gustar, te va a servir mucho y va a romper algunas estructuras. Así es, y si por ejemplo te sentiste identificado con alguno de los puntos que tocamos hoy, ¿qué te parece si oramos por las personas? Sí. Que tú pongas en tu corazón el desechar toda religiosidad. Si en algún punto tú sentías que aún esto te había producido que te aleja, poner ciertos muros con otras personas, mejor dile al Espíritu Santo en este momento, enséñame a amar como tú amas. Y queremos orar en este sentido por ti. Primero, cierra ahí tus ojos y de manera sencilla dile al Espíritu Santo esto: enséñame a amar como tú amas. Enséñame a sentir lo que tú sientes por las personas. Papá, gracias por cada corazón que está escuchando este mensaje y que ellos puedan sentir tu palpitar. En el nombre de Jesús, en este momento toda religiosidad, todo espíritu de religiosidad lo echamos fuera y declaramos, mi Dios, que es tu amor con el cual nos conducimos en el nombre de Jesús. Y también nos gustaría, no sé, si me ayudas a dirigir a las personas que por primera vez están acercándose a Cristo. Sí, claro que sí. Y algo que a mí me gustaría mencionar es, si tú fuiste dañado por la religión, yo quiero que tú separes religiones, los hombres en busca de Dios, pero la verdad es que Dios está en busca de ti y no culpes a Dios si la religión te dañó, porque la religión es de hombres. Entonces yo quiero orar por ti. Si tú sentiste en tu espíritu, en tu corazón, que fuiste dañado por la religión, si puedes cerrar un momento ahí tus ojos. Papá, tú eres un Dios que conoce lo que ellos están pasando, papá. En el nombre de Jesús, yo declaro, Dios, que todo daño, mi Dios, en el corazón de ellos, papá, a causa de la religiosidad, en este momento es sanado, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Si tú eres nuevo y por primera vez estás escuchando esto, la verdad es que Dios te ha estado buscando. Por eso es que Dios te puso este video. Y pues bienvenido a esta iglesia de Fe y Gracia. Esperemos que un día podamos conocerte. En el Facebook puedes encontrar nuestras instalaciones, la dirección de estas, y nos encantaría un día poder verte en nuestras instalaciones. Y haciendo una pausa ahí, si todavía no sabes que ya abrimos nuestras puertas, te esperamos, tenemos servicios 9 y 11 los domingos y esperamos de manera presencial tenerte en casa. Sí, estamos cumpliendo con todos los protocolos que el gobierno nos pide, por obediencia al gobierno, simplemente porque, pues bendito Dios, pues ahora sí que este gobierno nos permite abrir las puertas de la iglesia, aunque la palabra nunca se detuvo, porque siempre corrió a través de las redes sociales, que indiscutiblemente Dios preparó las redes sociales para este tiempo, porque a través de las redes sociales, pues la palabra no tiene límites. Entonces, si tú eres por primera vez y nos estás viendo, eres nuevo, yo te invito a hacer esta oración. Si puedes cerrar ahí tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz, resucitar y dar tu vida por mí. Yo hoy decido perdonar a los que me ofendieron y también quiero pedir perdón por aquellos que yo ofendí. Te doy gracias porque a partir de que yo creo en tu sacrificio,
tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Y hoy, a causa de esto, yo puedo escuchar claramente tu voz. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Si hiciste esta oración con nosotros, bienvenido al reino donde todo es posible. Así es. ¿Ok? Entonces, pues esto es el final de la serie. Estamos muy contentos, estuvo muy buena esta serie. Y pues familia, nos vemos para la próxima semana. Estamos ya con nuestras puertas abiertas. Ven, visítanos en nuestras instalaciones. Nos la estamos pasando muy chido en nuestros servicios. Sí, te amamos. Y si tienes alguna petición de oración, escríbenos. Estamos muy contentos de poder unir nuestra fe a la tuya y creer por más. Bendiciones, familia.